A Atai y Serinei. Secreto revelado. Nadie, pero nadie se esperaba esto. A ver, gente, esto va a explotar. Acabamos de recibir una bomba informativa sobre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, y de verdad que es para quedarse con la boca abierta. Sabíamos que había rumores, que si volvieron, que si no, que si se veían a escondidas, pero esto va mucho más allá. Para ser honestos, yo ya daba por sentado que lo de ellos era cosa del pasado. Se les veía tan bien separados, cada uno con sus proyectos, ¿no? Pero parece que las apariencias engañan, y mucho. Resulta que según fuentes muy cercanas a Atai y Serinei nunca dejaron de verse. Sí, lo oísteis bien. Esto no es un «uy, nos encontramos por casualidad en un café». Esto es algo más serio, algo que han estado guardando bajo 7 llaves durante muchísimo tiempo. Imagínense el trabajón de ocultarlo en Turquía, donde todo el mundo está pendiente de cada uno de sus movimientos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de todo el drama y la presión mediática, decidieron que su relación era algo demasiado valioso como para dejarla morir. Y en lugar de luchar contra viento y marea en público, optaron por la discreción. Una estrategia que, a juzgar por los resultados, les ha funcionado de maravilla. Muchos decían que la ruptura fue definitiva, que ya no había vuelta atrás. Que habían pasado página. Pero yo sospecho que ellos nunca pasaron página del todo. Siempre hubo esa chispa, esa conexión que no se apaga tan fácil. Y parece que esta vez, han decidido darle una segunda oportunidad, pero a su manera. En secreto. Es que piénsenlo, ¿cuántas veces se han filtrado fotos de ellos juntos en plan pillados? Un montón, ¿verdad? Pero siempre eran como encuentros casuales, fotos borrosas, rumores. Ahora, esto es diferente. Esto es afirmar, de forma indirecta, claro, que siguen unidos. Que hay algo ahí que va más allá de la amistad o de ser colegas de profesión. Y la forma en que lo han hecho hoy es genial. Porque así evitan todo el revuelo, el juicio público, los ataques de los fans. Pueden vivir su relación como quieren, sin presiones. A mí personalmente me parece una jugada maestra. Inteligente sobre todo. Pero ahora viene lo interesante, ¿qué va a pasar cuando esto se sepa? Porque tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. ¿Cómo van a reaccionar los fans? Los medios de comunicación. ¿Y los otros pretendientes que seguro que han tenido en este tiempo? Esto va a ser un tsunami de salseo. Lo que más me intriga es si esto es algo temporal, como un vamos a ver qué pasa, o si realmente están planeando retomar su relación en serio, pero con mucha más cautela. Porque si han logrado mantenerlo en secreto tanto tiempo, es que hay una voluntad muy fuerte por ambas partes. Imaginaos la escena. Ellos dos tranquilamente planeando cómo mantener su amor oculto mientras el mundo entero cree que están por caminos separados. Es digno de una telenovela, pero de las buenas. Y todo esto surge justo ahora, cuando Atai está en un momento súper dulce con su serie y Serinei también está triunfando. ¿Casualidad? No me lo creo, Yo creo que cuando las cosas van bien en lo profesional, es cuando uno se permite ser feliz en lo personal. Así que ahí lo tienen. El gran secreto de Atai y Serinei al descubierto. Nunca dejaron de estar conectados y ahora, parece que han decidido apostar fuerte por su relación, pero sin que nadie se entere. Pero ahora les pregunto a ustedes, que sé que son unos expertos en salseo, ¿creéis que esta vez va a durar? ¿O es solo un capricho pasajero?